Pues siguiendo con el credo, el tema que nos toca ahora es creo en un solo bautismo. Vamos a quedar la frase sí, es que en los dos credos es distinto. No dice creo en el bautismo para el perdón de los pecados, yo dice creo en un solo bautismo. Entonces, como yo sigo los dos credos, pues la frase que vamos a hablar hoy, y que creo que van a ser 2 clases porque es larga, pues es eso. Creo en un solo bautismo. Hay un versículo de Hechos 2, 38, que dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, ya San Pedro explica en Hechos que el bautismo va unido al perdón de los pecados. O sea, que el bautismo no solamente es para hacernos hijos de Dios, está muy relacionado y muy estrechamente unido a la conversión y a la purificación personal, a conseguir esa pureza de corazón. ¿Por qué? Porque en el bautismo se nos da la gracia y solo podemos hacer eso con la gracia de Dios. Por eso luego dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, la acción del Espíritu Santo es para eso, ¿no? Bien, entonces, podemos decir que no es el más bello, pero casi, porque más bello es Cristo, ¿vale? Pero es uno de los más bellos y magníficos dones de Dios. Porque no hemos hecho nada para recibirlo, absolutamente nada. Es absolutamente gratuito. Ni hemos hecho nada bueno ni malo, no hemos hecho nada. Es que Él ha querido hacerlo así. Nos confiere un estado nuevo. O sea, es verdaderamente un nuevo nacimiento el bautismo. O sea, digamos que Dios nos da luz. En la tierra nos dan a luz nuestras madres y con el bautismo nos da a luz Dios. Entonces es un sello, también el bautismo, una imagen del bautismo es un sello que se graba en el alma, es una huella indeleble, luego hablaremos de eso, pero ese sello lo que expresa es la soberanía de Dios. O sea, esto es mío, llevas mi marca, te he marcado y para que todo el mundo que la vea sepa que tú eres mío. Entonces, en las Sagradas Escrituras se habla de prefiguraciones del bautismo. El bautismo no aparece hasta el Nuevo Testamento, ya lo sabemos. Pero en el Antiguo Testamento ya Dios va explicando para que cuando llegue el bautismo lo entiendan. Entiendan el misterio que está encerrado en eso. Pues ya se empieza a hablar en el Antiguo Testamento sobre eso. Entonces, en la vigilia pascual, cuando se bendice el agua bautismal, ya se nos habla de eso. Ya las lecturas nos recuerdan estas cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos que en el Génesis se nos habla del agua como una fuente de agua, un río que corre, ¿no? Como un río de gracia que corre, y por eso es fértil y fecunda la tierra. Y también se dice al principio que el Espíritu Santo, ¿no?, se cernía sobre las aguas, o sea que va unida al agua el Espíritu Santo. Y todo esto son prefiguraciones, ¿vale? El arca del Noé es otra cosa que se menciona en el Antiguo Testamento y que después la tradición, los santos padres tomaron como ejemplo de qué ocurre exactamente en el bautismo. Entonces, por el arca, unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Esto aparece en la primera de Pedro 3:20. O sea, el apóstol San Pedro coge el ejemplo del arca de Noé y te dice que unos pocos se salvaron a través de las aguas. Sí, San Pedro es consciente de que no todo el mundo se bautiza. Por eso el ejemplo del arca de Noé. Entonces, el agua del manantial, en la Biblia, cuando se habla de una fuente, un manantial es fuente de vida. Pero cuando el agua está en el mar, que es como que está reposada, ¿no?, como que tiene sedimentos, entonces se refiere a la muerte. O sea, la fuente de agua viva, surtidor que salta. Pero cuando hablas de agua estancada, bueno, no es que esté estancada, pero entendéis, el mar, entonces es fuente de muerte. Es un simbolismo de muerte. Por lo cual, es también símbolo del misterio de la cruz. Y por eso, en la vigilia pascual, se dice que es la comunión, o sea, se anuncia que el bautismo es la comunión con la muerte de Cristo, ¿no?, que es uno de los, es la comunión con la muerte de Cristo, bueno, es una canción que se suele cantar. Vale. Sobre todo el paso del Mar Rojo,
es el que más se usa como símbolo de lo que ocurre en el bautismo. Aunque está la Arca de Noé, el que más se usa es el paso. ¿Por qué? Porque ahí se ve claramente que se ha salvado de una muerte. Aunque Noé también se salva de una muerte porque mueren todos y son solo los 8 que se salvan, es más claro la acción de Dios todavía en el paso del Mar Rojo, de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué? Porque la esclavitud hace referencia al pecado en concreto. De otra manera se toma como que no había solución y que se han salvado pues porque se han salvado. Pero en el Éxodo lo explica mucho mejor, ¿no? Entonces, se entra como esclavo en el agua, ¿no? En el Éxodo se entra como esclavo en el agua y se sale como libre, sale liberado, ¿no? Por eso es el paso por el mar, que significa la muerte. Se entra como esclavo y se sale como libre. Y en el caso por ejemplo, cuando cruzan el Jordán para llegar a la tierra prometida, que también pasa igual, se ven también las aguas del Jordán. Es tan espectacular como el mar Rojo, pero sí que es también espectacular porque se abre, se retiran las aguas, ¿no? Pero es un paso a la tierra prometida. Entonces, estos 3 ejemplos son prefiguraciones, ¿vale? De las acciones del bautismo. O sea, en el bautismo entramos como esclavos del pecado y somos liberados y somos como personas libres. Tenemos acceso a la vida eterna gracias al bautismo, acceso a la vida divina, tierra prometida, a la gloria de Dios, y es una acción gratuita de Dios. Es Él el que nos ha escogido, porque esto es importante. O sea, la lección que nos da Noé es que escoge a Noé y a su familia para salvarlos. Entonces estos hemos sido escogidos, Él nos amó primero, hemos sido escogidos, no porque nosotros hayamos hecho nada. Bien, entonces, para ver estos puntos de prefiguración, o sea, la palabra prefiguración de este sacramento hay que mirar en el catecismo en el punto 1217 y 1222. Bien, todo esto tiene su culmen en la figura de Cristo, porque él mismo recibe el bautismo de Juan, o sea, se entra en el agua, ese bautismo era solo para pecadores y él, sin haber cometido pecado, sin embargo, se somete para cumplir toda justicia, toda ley. Porque Cristo es ejemplo y modelo y camino. Entonces, no veréis en Jesús que diga que hagamos algo que Él no ha hecho. Salvo pecar, o sea, lógicamente, no ha pecado, pero vamos, si Él dice bautizaos, da ejemplo y se bautiza. Pero también es porque la naturaleza humana debía revestirse de la gracia de Dios. Debía ser capaz de Dios. Dios venía a habitar en el hombre porque Cristo se hizo hombre. Entonces, al introducirse en el agua del bautismo, la naturaleza entera, la humanidad entera, o sea, nuestra carne, nuestra alma, queda transformada y se hace capaz de Dios, de que Él venga a habitar en nosotros. Esa es la maravilla del bautismo. Entonces, desciende el Espíritu Santo sobre Cristo y dice el Padre, este es mi Hijo amado. Y eso que ocurre con Cristo ocurre con cada uno de nosotros en el bautismo. El Padre, aunque no lo oigamos, desciende el Espíritu Santo y el Padre nos dice a cada uno, tú eres mi Hijo amado. Entonces se dejó bautizar Cristo por amor, porque para Él es una humillación ser contado entre los pecadores, pero más igual que la cruz. O sea, la cruz, cualquiera que no conociera a Cristo pensaba es un terrible pecador, o sea, un criminal, un asesino, lo peor de lo peor, porque va a morir en la cruz. Es una humillación tremenda. Entonces, no es que Jesús tenga amor por las humillaciones, sino que es capaz de soportar las humillaciones por amor. Entonces, el bautismo es una humillación. Más fuerte la de la cruz, pero es una humillación por amor. Para darnos ejemplo. Entonces, si nos vamos a Jesús con Nicodemo, vemos que él explica que hay una necesidad de bautizarnos. O sea, ha querido Dios que sea así. Dios ha querido que necesitemos bautizarnos con agua, sí señor.
no otra cosa, no que creamos determinadas cosas o de corazón, no, físicamente nuestro cuerpo, pues somos personas espirituales, cuerpo y espíritu van juntas, ¿no? Pero sintamos el agua correr y nuestra naturaleza reciba la gracia de Dios. O sea, sensiblemente necesario. Es necesario. Por eso Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer del agua y del espíritu. No dice solo que haya que nacer del espíritu, dice que hay que nacer del agua. Eso está en Juan 3. Vale. Después de la resurrección, Jesús les da la misión a los apóstoles no solo de evangelizar, sino de bautizar. O sea, para él es urgente que hagan esto. Y les dice en Mateo 28, me ha sido dado todo poder en el cielo y la tierra. Y pues, enseñad a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en Mateo. Vale, con su Pascua, entonces, precisamente por resucitar, es por lo que el bautismo, tiene alguna acción en nosotros. Vamos, nos funciona. Nos funciona porque resucitó. Porque no basta con entrar en el agua, que es la muerte, sino que hay que salir. Vale, por su Pascua es por lo que el bautismo cobra sentido. Porque hemos dicho que es como el paso del mar Rojo, ¿no? Entras en el mar, mueres y sales liberado. Es como la resurrección. Por lo tanto, entramos en el bautismo en la muerte de Cristo y salimos del bautismo en la resurrección de Cristo. Por eso salimos a una vida nueva. Por eso es importante que Jesús terminara. No hubiera servido para nada que hubiera mandado a los apóstoles bautizar si él después no muere y resucita. Tenía que terminar la misión, si no, no hubiera servido. Entonces, ambos sacramentos están representados, ambos sacramentos me refiero a la pasión y muerte de Cristo y la resurrección está en la Eucaristía, ¿vale? Entonces, tanto la Eucaristía como el bautismo están los dos en la cruz, en la Divina Misericordia, la sangre y el agua que brota del costado de Cristo, porque los dos son misterio de muerte y resurrección, la Eucaristía y el bautismo, sangre y agua. Vale. Entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Entonces, desde Pentecostés, desde Pentecostés ya la Iglesia, que antes eran como los apóstoles que iban bautizando, ¿no? Les mandaba a los 72 y tal, pero ya como iglesias desde Pentecostés ya bautizan, siguiendo los pasos de Cristo y unido a esta pedagogía, ¿no? de que estamos insertados en Cristo y que es por la muerte y por la resurrección. Porque antes los apóstoles bautizaban con la fórmula que Jesús les había dicho, pero no llegaban a entender lo que estaban haciendo. No entendían nada. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no había muerto y no había resucitado. Pero ya en Pentecostés va unido el bautismo a una catequesis, a una explicación de por qué se hace eso. Entonces, va unido también a una llamada al arrepentimiento, a la conversión, para obtener el perdón de los pecados, ya desde Pentecostés. Va unido. No se puede hablar solo del bautismo, no se pueden hacer catequesis del bautismo, que esas catequesis que se hacen normalmente a los padres y padrinos, sin hablarles de la conversión y el perdón de los pecados. No vale solo con decir te bautizas y eres hijo de Dios. A partir de ahora eres hijo de Dios y miembro de la Iglesia. Y todas estas cosas tan bonitas que te hablan del Espíritu Santo, y toda la gracia y tal. Muy bien, pero hay que unirlo a la conversión y al perdón de los pecados. Es muy importante, no se pueden separar. Bueno, entonces, llegamos al Concilio de Trento, que es el concilio en el que se declaró dogma de fe, que el sacramento del bautismo fue instituido por Cristo. En Trento pues ya se fijan las bases de los 7 sacramentos y entonces se dice que efectivamente el bautismo fue un sacramento. Antes no estaba tan claro.
Nosotros ahora lo tenemos clarísimo y lo damos por hecho, pero en aquel entonces no se tenía tan claro. Bien, entonces llegamos a un solo bautismo. Vale. Este tema es muy bonito, vamos a ver si me sale bien explicar. Cuando la Iglesia bautiza, no lo hace por propia iniciativa. Decir, bueno, pues voy a ir allí a bautizar, ¿no? Por ejemplo, San Francisco Javier, que se llega a la India y empieza a bautizar, no es una iniciativa que tenga San Francisco Javier. De, bueno, yo voy a llegar allí, lo primero que voy a hacer es ponerme a bautizar. No, sino que es en obediencia al Señor. Es que la Iglesia no tiene más remedio que bautizar. Es que es un mandato. Es un mandato, la Iglesia tiene que bautizar. Entonces, San Francisco Javier lo tenía clarísimo. Yo no puedo ir solo a evangelizar. Yo tengo que salvar almas. Yo tengo que darles la opción del perdón de los pecados. Yo tengo que bautizar. Es una necesidad. ¿Vale? Entonces lo hace conforme a un mandato, una obediencia. Los padrinos, por lo tanto, y los padres, cuando bautizan a sus hijos, están cumpliendo ese mandato de bautizarlos. O sea, es un pecado de omisión no hacerlo, porque lo ha mandado Jesús. Es que lo ha mandado, que los bautices. No, yo a mis hijos no los bauticé. ¿Por qué? ¿Por qué no los bautizaste? ¿Tú crees en Dios? Sí, crees en Jesús. Yo más mucho Jesús, muy bien. Porque no haces su voluntad, lo que te ha dicho que hay que hacer. Pues es así. Aparte es que el bautismo no es solo echar agua, va unido a que hay que decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que citar a la Trinidad, pero no basta solo con decir los nombres. Es que al decirlos tú estás dando una profesión de fe en la Trinidad, en la Santísima Trinidad. Por eso se le llama al bautismo también un sacramento de fe. Las palabras no son simples palabras. Tú estás diciendo, es como sintetizar el credo, ¿vale? En 3 palabras en el bautismo. Es la primera profesión de fe. Creo en Dios, que es el resumen del credo. Entonces, la Iglesia Católica acepta todo bautismo, o sea, por inmersión o por aspersión, en el nombre de la Santísima Trinidad, siempre que sea con esa fórmula que he dicho, pero además que esté celebrado con intención de hacer lo que hace la Iglesia. Entonces lo reconoce válido. Quiere decir que no es solamente el acto exterior, sino que interiormente tú tienes que estar unida a esa intención. O sea, ¿qué pretende la Iglesia al hacer esto? Cumplir el mandato de Cristo, dar un medio de salvación, dar acceso a la gracia, liberarlo del pecado, el pecado original, que hablaré después. Toda esta intención que tiene la Iglesia al bautizar, yo también la tengo cuando estoy bautizando a este bebé o a esta persona, porque ya hablaremos que espiritualmente cualquier laico lo puede hacer. Entonces, cualquier bautizo que cumpla esas condiciones, esas 3 condiciones, con agua, con la fórmula trinitaria y con esa intención de hacer lo que la Iglesia hace, es válido, porque solo hay un bautismo. El único bautismo válido es ese, el que tiene esas 3 cosas. Entonces, es un don irrevocable de Dios. El bautismo es un don irrevocable de Dios y por eso no se puede repetir. Quiere decir, si tú crees que Dios efectivamente está poniendo un sello en esa persona que le pertenece a partir de entonces, que está consagrada a Él, pues eso no puede ser irrevocable. O sea, Dios no da ningún don que diga, bueno, pero si no cumples determinados requisitos, después te lo vuelvo a quitar. No, es irrevocable. Por eso que he dicho, es que transforma totalmente a la persona. Es un nuevo nacimiento, es una nueva criatura. No puedes volver a ser la que eras antes de bautizarte. Has sido tocado en la esencia de quien tú eres y ahora eres hijo de Dios. Por eso la gente que firma la apostasía, ¿no? Los que llegan allí y dicen, yo quiero apostatar y quiero que en el registro pongan que yo no quería no estoy de acuerdo con el bautizo y tal, es que da igual. O sea, tú puedes escribir lo que quieras en el libro, y la Iglesia pues lo escribes si quieres,
pero no vas a poder dejar de estar bautizado. Nunca vas a poder dejar de estar bautizado, es imposible. Lo que Dios ha hecho no lo puede deshacer el hombre. Entonces dice el Concilio Vaticano II que los que han sido sumergidos en las aguas bautismales son incorporados a Cristo y a su Iglesia. Los que han sido bautizados están incorporados a su Iglesia. Aunque hayan sido bautizados en denominaciones protestantes, están incorporados a su Iglesia, la única Iglesia. Ellos no lo van a admitir, pero es la verdad. A su Iglesia, porque están incorporados a Cristo. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo no tiene 2 cuerpos, ni 3 cuerpos, ni 4 cuerpos. No, son un solo cuerpo. Por lo tanto, están en la verdadera Iglesia. Han sido incorporados a ella. Y son regenerados, esto es la transformación, para participar de la vida divina, hacernos capaces de Dios. Por eso, gracias al bautismo, se establece un vínculo sacramental entre todos los bautizados. Un vínculo sacramental que nadie puede romper entre todos los bautizados. Una unidad de gracia. Es el mismo Espíritu Santo en todos. Estamos unidos por la gracia de Dios en todos los que han renacido en Él. Con lo cual estamos indisolublemente unidos todos los bautizados. Nuestros hermanos separados, les llamamos separados, pero que seamos conscientes de que estamos indisolublemente unidos a ellos, los que están bautizados, de esta forma. Entonces, por eso, porque es Dios quien ha incorporado a la Iglesia, y no la Iglesia, quiere decir que no es iniciativa de la Iglesia. La Iglesia Católica reconoce la validez del bautismo de las otras iglesias y comunidades eclesiales, y también que ese sacramento es fructuoso y fuente de gracia. Es decir, que el Espíritu Santo puede actuar en ellos, por muy separados de la Iglesia Católica que estén. Porque la acción de la gracia la hace el Espíritu Santo y no nosotros. Entonces, hay una vocación cristiana común. Cristianos todos. Los cristianos son los que estamos bautizados, ¿vale? Gracias a la que todos los bautizados están llamados a la santidad. Todos los bautizados estamos llamados a la santidad. Y hay gente dentro de la Iglesia Católica, bautizada dentro de la Iglesia Católica, que no sigue este llamado, y sin embargo gente que está fuera de la Iglesia Católica sí que siente ese llamado a la santidad, porque todo depende de cómo te abras a la gracia. Vale. Todos somos responsables de la vida de la comunidad. Hay una comunión real, pero imperfecta. Pero hay una comunión real, sobrenatural. Hay una comunión sobrenatural, pero es imperfecta. Porque hay peleas, diferencias, herejías y de todo, que nos hacen separarnos y no querernos, ¿vale? Pero esa unidad sobrenatural existe. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13. Esto explica la importancia del sacramento del bautismo. Es importantísimo. Ahora que se ha declarado a San Ireneo de Lyon, doctor de la Iglesia, el doctor unitatis, ¿no? El doctor de la unidad, porque precisamente hizo todo lo posible, está reconocido como santo por la Iglesia Oriental y por la Iglesia. Bueno, pues él habló muchísimo de luchó contra las herejías, ¿no? Y habló muchísimo del poder sacramental del bautismo. Entonces esto es importante porque vemos hasta que el movimiento ecuménico se basa prácticamente en esto, en el maravilloso don bautismal de unión, en que ahí está la base en la que tenemos que trabajar y darnos cuenta que realmente estamos unidos y que unos con otros. Entonces, vuelvo a repetir que a través del bautismo cada cristiano se convierte en miembro de la Iglesia única, gracias al Espíritu Santo de Dios y la respuesta de la fe. Porque nosotros decimos que sí, que creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una sola fe trinitaria. Entonces, el sí
que se pronuncia en el bautismo, que lo dan los padres en lugar del bebé, porque el bebé no puede hablar, pero se dice sí creo, o sea, la profesión de fe siempre va unida al bautismo. Se está cortando, bueno, quedan 10 minutos, en 10 minutos volvemos, ¿vale? El sí que se pronuncia en el bautismo, en la profesión de fe, creo en un solo Dios, creéis en no sé qué, son las 3 famosas preguntas que se hacen en renunciar a Satanás y tal. Es un sí que damos todos, es un sí global a cualquier bautizado. A lo mejor no se expresa como nosotros lo expresamos en nuestra profesión de fe, en la forma de celebrar el sacramento, pero el hecho de decir la fórmula trinitaria ya sí es una profesión de fe. Entonces es un sí pronunciado en el Espíritu Santo, porque ninguno de nosotros podemos decir Padre si el Espíritu Santo no nos da la gracia de hacerlo. Entonces es el Espíritu Santo el que impulsa esa profesión de fe a la hora de bautizar, ¿vale? Y se hace injertados en Cristo, que es el que muere y resucita, el que nos introduce y nos saca del agua. Entonces así es como obtenemos la salvación. Esto aparece en un documento que se llama Unitatis Redintegratio, punto 3. Es ahí donde te explica esto que estoy diciendo yo, o sea que el sí que se da de profesión de fe te injerta por el bautismo en la Iglesia única. Dice ahí, Unitatis Redintegratio. Entonces esto quiere decir que un bautizado no se salva a pesar de ser ortodoxo, anglicano, luterano, reformado o metodista. A pesar de ser todo eso, se salva, no. Sino gracias a que se bautizó, aún siendo ortodoxo, metodista, anglicano, luterano, reformado, gracias a que se bautizó es por lo que se salva. No a pesar de ser, eso da igual, es porque se bautizó. Sin ese sí, la Iglesia de Dios desaparecería de la historia. Entonces, claro, porque hay gente incluso fuera de la Iglesia Católica que se bautiza, vuelve a entrar en la Iglesia. A veces, muchas veces, es por ese germen que se ha metido en el bautismo, la gracia de Dios, que hace que los hermanos separados vuelvan a la Iglesia Católica. Se vuelvan a insertarse en la Iglesia única. Es un camino de crecimiento dentro de... Pero por eso, porque se bautizaron en su momento. Y muchísima gente que vive atea, ¿no? Que les bautizaron de bebés, gracias a ese bautismo es por lo que su vida de fe digamos que volvió otra vez a brotar, por esa semilla. Por eso, a pesar de las divisiones, todas las comunidades de bautizados con un verdadero bautismo tienen en común ese sí en la fe. Ese sí de la fe que va más allá de las ideas y de las imágenes, y porque va directamente a Dios, al Hijo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso no quiere decir que todo lo demás no sea necesario, ahora lo voy a explicar. ¿Qué es lo que pasa? Porque entonces diría, bueno, pues entonces da igual, si nos hemos bautizado todos y creemos en el mismo Dios, pues entonces va a dar igual que yo sea un ortodoxo que me... No. Ahora voy a explicar cuál es el estado, digamos, de unos y de otros, ¿vale? Porque hay un segundo sí. Está el primer sí, yo creo en Dios, Dios uno y trino, pero hay un segundo sí, que es el sí, pero. Sí, pero. Aquí ya empezamos con el problema, que es el problema de la fuente de divisiones que hay en la iglesia, en la única iglesia de Dios. Porque todos decimos sí, creo en Dios, pero yo no opino esto que opinas tú, yo no me creo esta parte, pero. Todos esos peros, de esos peros nacen los grupos confesionales. De esos peros se va soltando, la iglesia se va dividiendo. Porque no tengo un sí incondicional. Paso del sí a Dios a pero, todo lo demás no. Entonces, si conforme se acepta o se rechaza un punto, se une uno más a la única iglesia, está más integrado dentro o menos. Entonces se quiebra la comunión de la fe así,
El sí, pero lo que hace es que inserta al hombre en uno de los fragmentos del cuerpo herido de Cristo. Si tú eres del sí, pero, tú eres una llaga abierta. Tú estás en un miembro herido. Si tú eres un sí incondicional, tú estás en la parte sana, por decirlo de alguna manera, de Cristo. Tú eliges si estás en el cuerpo herido o no, si eres la llaga o no. Claro, esto dirá, pues yo estoy sanísimo. No, perdona. El sí incondicional es un llamado a la santidad absolutamente radical. Es una conversión brutal. O sea, es negación de todo apego, de todo pecado. O sea, no es tan fácil decir yo soy un miembro sano de Cristo. Cuidado con eso, ¿eh? Pero me habéis entendido. Cuantos más sí, pero, cuantas menos concesiones. Ya hablaremos de esto por la pureza, cuando hablemos de la pureza, porque el bautismo es el sacramento de la pureza, junto a la confesión. Cuando hablemos de la purificación explicaré por qué es tan importante la pureza de la fe. Bueno, entonces seguimos. Es el primero de los sacramentos, el bautismo, porque es la puerta que abre el acceso a los demás sacramentos. Uno no puede confesarse si no se ha bautizado antes. ¿Por qué? Porque tienes que hacerte receptor de la gracia de Dios. Primero, no solo la gracia externa, que se llama gracia actual, sino la gracia santificante. Entonces, hasta que no te bautizas, ningún sacramento es válido. Entonces, los matrimonios entre bautizado y no bautizado pues, no le llega el sacramento a la otra persona porque no se ha bautizado. ¿Vale? Entonces, los efectos que produce el bautismo son, en primer lugar, que esto es casi todo el mundo se lo sabe porque lo explican en catequesis de comunión normalmente a los niños pequeños, es que quita el pecado original. Pero además quita cualquier otro pecado con las penas debidas por ella. O sea, te dejan en la inocencia originaria de Adán y Eva al principio, ¿no? Sin los dones preternaturales, pero completamente limpio de pecado. Es así, te quita absolutamente toda mancha de pecado en el momento de bautizarte. Por eso los adultos no se confiesan antes de bautizarse, sino que simplemente trabajan su propia conversión y su arrepentimiento para recibir y abrirse a la gracia. Pero te quita todo, o sea, digamos que la primera confesión es después, no mucho después, lastimosamente es así, pero viene después por esto, porque te quita todo. Junto con la gracia santificante que viene el bautizo, y cuando llega la gracia santificante, santifica, te vuelve santo, por eso quita absolutamente todo pecado, te vuelve santo, vienen las tres personas divinas, haremos morada en él. Esto es lo que se llama inhabitación, ¿vale? Y además vienen las virtudes teologales, la fe y la esperanza y la caridad, de la cual van a derivar las cardinales. Y también vienen junto con eso los dones del Espíritu Santo, los 7 dones, que luego se activarán con la confirmación. O sea, lo que te cae en el bautismo es impresionante. O sea, es Dios mismo, la Trinidad misma, volcándose en ti. Impresionante. Es claro que te santificas. Claro que te santificas. Eres santo en ese momento del bautismo. Santo. ¡Pum! Infunde la gracia santificante, hemos dicho. Y además imprime en el alma el carácter sacramental que nos hace cristianos para siempre. Nueva criatura, completamente transformados. Cristianos para siempre. Siempre. Aunque renunciemos a Dios y acabemos en el infierno porque lo rechacemos totalmente, seremos cristianos en el infierno. Pero seremos cristianos. Siempre. Bueno, ¿quién puede bautizar? El obispo, bueno, el papa ya lo veréis porque siempre bautiza allí en la Capilla Sixtina, es donde hace los bautizos el papa, pero bueno, el obispo, el sacerdote y el diácono, normalmente, son los que administran el bautismo, pero cualquier persona, en caso de muerte, de necesidad,
puede bautizar, siempre y cuando haga esto, use agua, en teoría agua pura, agua del grifo o que sea de una botella, da igual, y la fórmula trinitaria, nombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con la intención de bautizarlo, o sea, de hacer lo que la Iglesia hace. Entonces, cualquier persona puede en peligro de muerte. Ahora, no habiendo peligro de muerte, uno no debería hacer eso. ¿Qué pasa con los que lo han hecho? Porque, bueno, es que sus padres no querían bautizarlo y yo, pues, la abuela se le encoge el corazón y un día que está en su casa por la tarde va y lo bautiza. Bueno, está mal, ¿eh? Se tiene que confesar de eso porque tú no puedes ir en contra de lo que quieren los padres, que son a los que Dios le ha dado la autoridad de cuidar, ¿vale? Digo, no es que no puedas ir en contra, puedes ir en contra, claro, pero no puedes forzar, el bautismo no se puede forzar, ¿vale? Pero como ya lo ha recibido la persona, entonces se realiza el resto de los ritos que se incluyen en el bautismo, ¿no? La consagración, la unción con el óleo, la profesión de fe, el encendido del cirio, la vestidura blanca, pero no se le vuelve a bautizar. Pero cuando hay personas que no se sabe, que no lo saben realmente, no saben si le bautizaron o no, porque a lo mejor son adoptados y no consta en ningún sitio si les bautizaron o no, y puede ser que sí, que su madre antes de abandonarlos los bautizara y después los dejara, pero no ha quedado registrado. Bueno, en esos casos se hace bajo condición. Se hace el bautismo bajo condición, o sea que se le vuelve a echar el agua, pero se dice las palabras de que esto se hace bajo condición, o sea, no estoy repitiendo el bautismo. Si ya está bautizado, esto no tiene ningún efecto porque ya ha tenido esos efectos antes. ¿Vale? Bien. Lo digo porque hay gente que se ha bautizado a lo mejor con los luteranos, después se hace católico y piensa que se tiene que volver a bautizar. No, para nada. Válido completamente y no se repite. Bien. Vamos entonces al primer efecto, que es quitar el pecado original. San Pablo nos recuerda que por la desobediencia de un solo hombre, todos fuimos pecadores. Eso lo dice en Romanos 5:19. Pero añade en la misma carta a los romanos que como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la justicia de uno solo, que es Cristo, procura a todos una justificación que da vida. Quiere decir, no se le niega a nadie el bautismo. Es un sacramento abierto a todos, porque Dios quiere que el hombre se salve. Por tanto, no se le niega el bautismo a nadie. A todos. Entonces, Santo Tomás de Aquino quiere que entendamos, es el que intentó explicar esto de por qué, si Adán fue el que pecó y pecó a Adán, ¿por qué me afecta a mí si yo no he hecho nada? ¿Por qué nazco yo con el pecado original? Porque se hereda. Entonces dice, todo el género humano es en Adán como el cuerpo del único hombre. Bien, Santo Tomás explica eso, ¿no? Que somos, todo el género humano es como si hubiéramos estado representados en el cuerpo de Adán. Entonces entra el pecado en Adán, entra el pecado en el hombre. Jesús se bautiza y entra en el hombre, en todo hombre, porque él lo recibe en su cuerpo, la gracia santificante. ¿Lo vemos? Es justo al contrario. Por lo tanto, todos los hombres, por esta unidad de cuerpo, llevamos la marca del pecado original y se nos quita el pecado original y tenemos la gracia santificante. Entonces, el Concilio de Trento dice que nacemos con un estado de muerte de alma. Esto no quiere decir que nuestra alma esté muerta, porque nuestra alma es eterna. En el momento de la creación ya es eterna, que nace a la eternidad. No es eterna en el sentido de que tiene un principio. Dios es eterno porque no tiene ni principio ni fin. Pero nosotros, una vez que es creada la persona, el alma no muere. ¿Vale? Pero se refiere a la muerte del alma en un estado de enemistad con Dios que le mantiene como muerta. ¿Por qué? Porque el espíritu vivificante es el que anima al alma, ¿no? El espíritu de Dios. Entonces, como estás en un estado de enemistad, sí que el alma está más que dormida. Digamos que por ella misma, pues no puede animarse, porque está en una enemistad con Dios.
¿vale? Eso es lo que dice el Concilio de Trento. Por esta certeza de fe, concede el bautismo la Iglesia para la remisión de los pecados, incluso a los niños que no han cometido pecado personal, porque buscan que ese alma reviva, se fortalezca y empiece a crecer la semilla de las virtudes. Los teologales, de los dones del Espíritu Santo y de la gracia santificante. Es un pecado, por lo tanto, el pecado original contraído, pero no cometido. Nacemos con ello, como el que nace con una enfermedad ya de por sí, de base, una enfermedad congénita, se llama así, pero no ha hecho nada por tener esa enfermedad. Pues esto es igual. El pecado original es contraído, pero no cometido. En otras palabras, es un estado, pero no un acto. No hemos cometido un pecado original, pero es un estado. Tenemos pecado original. Bueno, para esto tenéis que ver en el catecismo el punto 402, 403 y 404. Ahora, un inciso que quería hacer, se me había olvidado antes, por lo de que es importante querer hacer lo que la Iglesia quiere hacer cuando se bautiza a alguien, es que los evangélicos, para los evangélicos, el bautismo no es más que un signo externo de una conversión interna. Digamos que el bautismo para los evangélicos es como el bautismo de Juan. Dicen que es como un testimonio, como una ceremonia, y que no hacen nada en el alma realmente. Habrá evangélicos que sí, porque esto es complicado de explicar, porque claro, te separas tanto y cada iglesia se vuelve a separar porque me he peleado con el pastor y voy a crear mi propia iglesia, que ahora contradigo al pastor y ahora en esto sí estoy de acuerdo en esto. O sea, muy difícil hablar en general de todas las confesiones evangélicas que hay. Las habrá que acepten algo de que afecta algo al alma. Pero estoy hablando en términos generales, ¿vale? Si alguno niega, pero para esto viene entonces el Concilio de Trento, en el decreto sobre el pecado original, dice esto: si alguno niega que hayan de ser bautizados los niños recién salidos del seno de su madre, aun cuando procedan de padres bautizados, o sea, si alguno niega, dice no, a los niños no hay que bautizarlos a pesar de que sus padres estén bautizados, ¿vale? O dice que son bautizados para la remisión de los pecados, que sí, que te quita el pecado, pero que de Adán no contraen nada del pecado original, que haya de ser expiado en el lavatorio de la regeneración para conseguir la vida eterna, de donde se sigue que la forma del bautismo, esto es la remisión de los pecados, esto lo sigue hablando el Concilio de Trento, ¿vale? O sea, si niegan alguna de estas dos cosas, una, dicen los niños no deben bautizarse, y segundo, sí, los adultos sí, para que se les perdonen los pecados, pero no para eliminar el pecado original que viene de Adán porque no se hereda, ¿vale? Si alguno dice esto, se entiende en ellos no como verdadera, sino como falsa lo que están diciendo. O sea, sea anatema. O sea, esto no es verdad. Esto es una herejía. Esto es lo que viene en el decreto sobre el pecado original, en el canon punto 4. Muy importante. Tienes que querer hacer lo que hace la Iglesia, que es quitar el pecado original. Y si tú no crees que el bautismo quita el pecado original, pues ahí no hay bautismo. Hay una ceremonia externa. Bien, entonces, la Biblia dice: el que crea y fuere bautizado se bautice y se salvará. Añade, se bautice, no fuere bautizado. O sea, no solamente que crea, sino que se bautice, se salvará. Las dos cosas. No dice el que crea será salvo y nacido de nuevo, como dicen los evangélicos, y nada más. Tampoco dice que nacer de nuevo sea nacer del Espíritu, sino que la palabra de Dios dice que de nacer de nuevo es del agua y del Espíritu. O sea, se salvará el que crea y se bautice, se eche su agua, haga su profesión de fe y todo, como han dicho antes. Está en el plan de Dios el bautismo, tal y como está hecho. Por lo tanto, es necesario. Porque si no, ¿para qué se va a molestar el Señor en todo este lío? Es necesario. Acerquémonos entonces con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Carta a los Hebreos, número 10. También
con el texto de Pedro que hemos hablado al principio, veíamos que decía eso, que con el creer y el bautizar llegaba el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando San Pablo habla del lavamiento del agua por la palabra, que eso lo dice en Efesios, ¿vale? Está hablando de la fórmula trinitaria, cuando dice por la palabra, o sea, te dice lavamiento, perdón, que se me ha acercado yo. Lavamiento de agua por la palabra, es lo que dice San Pablo en Efesios 5, del punto 2 al 6. Cuando dice la palabra se refiere a la fórmula trinitaria que tiene que acompañar al bautismo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, los apóstoles lo tenían clarísimo, clarísimo. Agua, la fórmula trinitaria, la palabra, para el perdón de los pecados, para recibir el don del Espíritu Santo, para recibir la gracia santificante, para abrirnos a Dios, para ser injertados en Cristo. Lo explican todo desde el principio, desde Pentecostés. Y no quitan nada. Entonces, si tú metes en el agua a alguien y no haces algo, no usas estas palabras, tú estás mojando a alguien, pero no le estás bautizando. Además, en Mateo 3:11 se añade bautizar con fuego. Él os bautizará con fuego, porque el bautismo purifica también interiormente. Ya explicamos en el purgatorio que la purificación por el fuego es el propio amor de Dios que está purificando el alma, desapegándola, ¿no? Entonces, si haces remisión el bautismo de todos los pecados, es como un purgatorio de amor. No es doloroso, pero está entrando el fuego de Dios, la caridad, el amor de Dios en ti. Entonces se puede decir perfectamente que el bautismo es de agua y de fuego en este sentido. Y no son dos bautismos, no hay un bautismo de fuego por un lado y un bautismo de agua por el otro. A no confundir con lo que se llama el bautismo de sangre o el bautismo de deseo, que son otras cosas. El bautismo de deseo es que si tú hubieras querido bautizarte, lo hubieras hecho y eso Dios lo va a tener en cuenta. Si tú hubieras sabido lo que era el bautismo, porque a lo mejor ni siquiera lo sabes, Dios lo va a tener en cuenta en el juicio final, el juicio particular. Y el bautismo de sangre se refiere al martirio. Pero vamos, la mayor parte de los que han sido martirizados fueron bautizados. Se refiere a otra cosa, ¿vale? Entonces, no hay un bautismo de fuego por un lado y un bautismo de agua por el otro. Es el mismo bautismo. Por eso el bautismo del Espíritu Santo, que es como llaman a la efusión del Espíritu Santo, se cambió. Porque lo llamaban el bautismo en el Espíritu y lo cambiaron, sobre todo los carismáticos, para que no hubiera lío, a efusión del Espíritu Santo. Llamarlo así. Vale. Bautizar a los niños. Jesús nunca ordenó bautizar solamente a los adultos. No dijo eso. Llegó y dijo, id y hacer discípulos a todas las gentes. No hizo distinción, ni de raza, ni de estatus, ni de edad. A todos, a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Mateo 28, del 19 al 20. ¿Vale? Estoy comprobando una cosa. Del 18 al 19, 19 al 20. Vale, entonces, Jesús dice que se bautice y después se les enseñe, enseñándoles. O sea, primero se les dice bautizando en el nombre del Espíritu Santo y luego dice enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Primero se bautiza y después se enseña. Los evangélicos dicen que primero hay que enseñar a la persona, hay que educarlo, ¿no? Para que crea antes de bautizarlo, porque, bueno, para ellos el bautizo de todas formas es simplemente lo que os he dicho, que es que yo creo y soy salvo, ¿no? Vale, entonces hay que enseñar a la persona antes. Por eso, según ellos, un niño no puede ser bautizado porque no ha entendido nada. Los padres católicos, sin embargo, les bautizan y se comprometen a enseñarles. Bautízales enseñándoles, ¿vale? Es una promesa, de hecho se le pregunta, o sea, se le pregunta a los padres, ¿estáis dispuestos os comprometéis a enseñar a este niño la fe católica, transmitir la fe católica, educarle en ella? Es una promesa que se hace en el matrimonio, es que ya se hace en el matrimonio, educar a los hijos en la fe, es una promesa solemne que se hace dentro de un sacramento y que tendríamos que tomarnos todos muy en serio. No, yo me la tomo muy en serio, de que yo a mis hijos les transmito la fe, porque es que es mi obligación, es que me he comprometido a eso, es una promesa que le he hecho al Señor. ¿Vale? Entonces,
Es verdad que la fe que se requiere para bautizar, ya hemos dicho que no es una fe que sea perfecta y madura, una fe de santo para poderte bautizar, porque si no eso sería como muy jansenista, ¿no? Como muy por tus méritos tienes que ganarte el bautismo y como no seas perfecto y santo y seas casi doctor de la iglesia, no puedes bautizarte porque no tienes suficientes conocimientos. No, eso no es así. Hemos dicho que la única fe que se necesita es fe en que quita el pecado original, en la Santísima Trinidad, en Dios, y que es algo bueno para ti. Es una fe imperfecta pero sí es un comienzo para que esa fe se desarrolle. De hecho, es un requisito. O sea, el bautismo te va a ayudar precisamente a que tu fe y ese conocimiento de Dios se desarrolle. Por eso los padrinos y los padres se comprometen a acompañar al niño en ese crecimiento y maduración de su fe y de su relación con Cristo. Bueno, entonces el bautismo de adultos, cuando el bautizo, me quedan 5 minutos y ya paramos. Cuando el bautizo se realiza de adulto, hay que pasar por el proceso que se llama RICA, el proceso previo. Entonces, ahí sí que está teniendo ya una conciencia formada de la fe, el adulto, que le permite adherirse plenamente. Por eso se realiza conjuntamente no solo el bautismo, o sea, en el RICA no solamente se recibe el bautismo, sino que como ya has tenido una formación profunda y se supone que alcanzas una fe madura, te confirmas también. O sea, es bautismo, Eucaristía y confirmación. Porque en la confirmación se activan y es cuando tú plenamente y conscientemente te adhieres a la fe que has recibido en el bautismo. Entonces los bebés en la confirmación dicen, sí, esto que me transmitieron mi padre estoy de acuerdo y me uno a eso. Ya de adulto es que ya lo sabes. Entonces, por eso se hacen juntos y no se separa nunca la confirmación del bautismo, porque tú ya te adhieres plenamente y libremente a la fe. Entonces, en los adultos el itinerario es al revés, ¿no? Primero es el anuncio del Evangelio, que provoca la fe y la conversión del corazón y termina recibiendo los sacramentos. Pero se le da la catequesis, sobre todo enfocado al sacramento de la confirmación. Tras haber aceptado con la mente y el corazón esa fe, la cual profesarán en el momento de su bautismo. Bien, entonces el anuncio del Evangelio lleva al nacimiento en la fe. Naces a una fe. Por eso las catequesis del RICA empiezan siempre en Adviento. Y duran un año, porque es como un parto, ¿no? Es básicamente como una espera y a la espera del nacimiento, el nuevo nacimiento. Por eso el bautizo se hace en la vigilia pascual y los adultos no se confiesan, que lo que he dicho antes, que no se pueden confesar porque no lo necesitan. O sea, para ellos su primera confesión no es tal, es el bautismo. ¿Vale? ¿Por qué no seguimos con este estado del bautismo que nos ha quitado todos los pecados y nos ha vuelto completamente sanos? ¿Por qué no mantenemos eso, que es un regalo? ¿Por qué porque Dios podría haber dicho, ¡hala! Sois santos ya para siempre, como en el cielo, nada más bautizaros, que ganga, ¿no? Porque está la concupiscencia. Entonces, eso lo explicaremos ya en la siguiente charla la semana que viene. De momento esto lo dejamos aquí y seguiremos. Un besito.